Muy buenos días, qué bendición y qué enorme alegría que nos permitas entrar nuevamente en tu vida, en tu hogar, con el tercer mensaje de la serie que hemos titulado No más enfermos, cuyo eje y fundamento principal está en el entendimiento y en una revelación profunda de lo que significa la Santa Cena del Señor, la cena que instauró el Señor Jesús la misma noche que fue entregado. En nuestro segundo mensaje del domingo pasado hicimos énfasis en el papel de la sangre como el agente purificador, el agente nutriente, el agente que te prepara también y te permite tener defensas contra las noxas, contra las injurias espirituales. El día de hoy hablaremos también del cuerpo, de la carne del Señor Jesucristo, que dice la palabra, fue partida y entregada para el perdón de tus pecados y de los míos. Como siempre pedimos la inspiración del maravilloso y santo Espíritu del Señor para que nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales puedan asimilar esta verdad y esta revelación en el entendimiento de la Santa Cena del Señor y de lo que significa comer de su carne y beber de su sangre. Precisamente quise tomar esta referencia de los evangelios y en específico del Evangelio de Lucas, que nos dice la palabra que era un médico. Este colega desde el primer capítulo y el primer versículo hace la diferenciación y la explicación del evangelio que él relata. Versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Luego, en los relatos de los evangelios podemos encontrar una descripción cronológica y acertada, pero quiero que notes cómo acá Lucas, el médico, con diligencia verifica, pregunta e inquieta acerca de estos interrogantes y de este orden cronológico de los acontecimientos, pero nos da también un adjetivo que es la diligencia. El hacer algo con diligencia implica hacerlo a conciencia y tratar de hacerlo bien en lo posible. Pero ahí donde dice, oh excelentísimo Teófilo, coloca tu nombre el día de hoy, porque estas palabras harán eco en tu corazón y en tu vida el día de hoy para que la finalidad, que es el conocer la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos, se haga una realidad en tu vida. Y conocemos por la palabra del Señor que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Luego el entendimiento de todo esto te llevará finalmente a la persona de Jesús, quien es la verdad absoluta. No podemos desconocer entonces todo el padecimiento, todo el sufrimiento del Señor Jesús en la misma noche que fue entregado, su traición, el castigo físico, el abuso, los escupitajos, los puñetazos y todo. He querido hacer también una visión panorámica y desde un punto de vista también médico al estilo de Lucas, también para que tengamos una visión, no para que nos entristezcamos porque es duro, es doloroso, pero sino para que tengamos una concepción real, para que lo interiorices, para que lo sientas realmente en tu vida, en tu ser interior, no afectando solamente tus emociones, tu alma, sino yendo allá a lo profundo de Dios, donde hay eternidad, que es tu espíritu. En Lucas, en el capítulo 22, y en este capítulo encontramos relatado todo el arresto, el sufrimiento del Señor Jesús. Pero esta historia inicia entonces en el versículo 22, allí en el huerto de Getsemaní, donde nos dice la palabra que el Señor esa noche se retira y en un intenso sufrimiento, dolor y agonía mental, anímica, otro autor, otro evangelista dice que él expresa, mi alma está triste hasta la muerte, estoy angustiado, y invita a sus discípulos a que oren con él. Dice la palabra entonces en el versículo 44 de Lucas 22, estando en agonía oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los encuentra dormidos a causa de la tristeza también a sus discípulos cuando vuelve de orar y de pedir. Pero preguntémonos por qué el Señor tenía tanta tristeza, tanta agonía. ¿Será que estaba consciente de ese castigo, de ese martirio físico que iba a padecer? Claro que sí, Él lo sabía y Él sabía todo de cuanto en Él estaba escrito, todas las profecías que anunciaban su sufrimiento, su agonía y aún una descripción muy gráfica de lo que había de parar. Pero quizás la agonía de mi Señor Jesucristo era saber que en un momento dado aquel que había sido su todo en su momento, su Padre, de quien siempre decía el Padre y yo somos uno solo, iban a tener la separación efectiva ya que Dios es justo y no podía tolerar
todo el pecado del mundo representado en la persona del Señor Jesucristo, porque como vamos a ver, Él llevó allá en esa cruz cautiva todas nuestras enfermedades y llevó allá todas nuestras dolencias, y en Él estaba representado todo ese sufrimiento, las enfermedades y el pecado del mundo. Oraba intensamente y entonces se produjo una condición médica y empezamos a introducir esos conceptos, hematidrosis o hemohidrosis. Y quise traer a colación entonces un corte histológico de nuestra piel, que si la pudiéramos ver así micro y aún macroscópicamente, vemos que tiene folículos pilosos que están acompañados de glándulas sebáceas, que a su vez tienen una terminal sensitiva muy ricamente inervada para una sensibilidad táctil profunda y fina, rodeada de arterias y venas pequeñas de pequeño calibre que se llaman capilares. Glándulas sudoríparas, entonces, que comunican también a través de lo que conocemos como los poros de la piel. Esta condición médica es descrita en casos de intensa agonía, producto también de la acción de algunas sustancias como la noradrenalina, la adrenalina, que son catecolaminas, que se llaman las hormonas que se liberan en situaciones estresantes y que preparan al cuerpo físico, al cuerpo del cual Dios nos dotó, con una serie de cambios fisiológicos para afrontar esas injurias. Eso produce entonces una microruptura y pequeñas microhemorragias que hace que comuniquen con esa unidad, y el Señor, dice Lucas, que sudó como si fueran gotas de sangre. Esta es una foto también, vemos que no es un sangrado profuso, pero es una condición donde ya se empiezan entonces a tener algunas pérdidas sanguíneas. La volemia, la capacidad, el volumen de sangre que tiene una persona adulta de 80 kilogramos, más o menos entre 5 a 6 litros, depende también la contextura, altera cuando empezamos a perder más allá del 10%. Con esta pequeña hematidrosis se calcula que el Señor perdió entre 100 hasta 200 centímetros cúbicos, y sumémosle a esto el estado de ayuno en el cual él tenía, también el estado de sufrimiento y deshidratación. Ya su cuerpo mismo empezaba a tener eso, esa angustia mental se estaba produciendo y reflejando síntomas físicos. Más aún cuando vemos entonces en el siguiente contexto que aquellos que fueron a apresar al Señor Jesucristo le apresaron y le empezaron a golpear, le decían profetiza quien te golpea, y empezaron a escarnecerlo desde ahí. Entonces podemos entender también que la angustia y la tristeza son sentimientos, son síntomas que también el Señor reconoce, y así como dice su palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él conoce nuestra condición y Él ha experimentado aún esa tristeza, angustia, ansiedad y desasosiego que iba a producir su separación de su Padre en el momento que Él había escogido llevar tus pecados y los míos en esa cruz. Y empieza a tener entonces ya también esa confrontación mental, ese escarnio, víctima también de esas burlas de estas personas que con agresiones físicas también empezaron ya a deformar su rostro. Es llevado entonces, como podemos ver ahí, ante Pilato, ante el concilio, donde es interrogado también a través del sumo sacerdote, cuando él no responde si él es el Hijo de Dios. Uno de esos soldados corpulentos le pega un puñetazo también en la cara, y empezamos ya a tener entonces mayores lesiones. Dicen también que ese puñetazo le produce una hemorragia nasal, una desviación de ese tabique nasal, y empiezan a producirse mayores pérdidas sanguíneas. Versículo 63, los que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Y otros le escupían también, injuriándole. Y esto recuerda también a partes de la palabra del Antiguo Testamento, donde les digo que esto ya también estaba notificado y el Señor sabía que iba a pasar. Isaías 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Es decir, estos escupitajos, esta agresión directa, nuevamente. Y el Señor también nos hace recordar acá lo que les mencionaba, el folículo piloso que está ubicado allá en la dermis, arraigado, que también tiene esas conexiones neurales, donde también el jalarnos un pelito pues duele. Este término mesar la barba quiere decir arrancar. Estas personas le arrancaron también la barba al Señor, la barba perfecta, la barba hermosa que el Señor tenía, arrancada así a manotazos, produciendo un intenso dolor también, mediados por los nervios de la cara, el trigémino, que es muy rico en este tipo de sensibilidad dolorosa. Y continúa entonces el proceso hacia la cruz. Cuando
es llevado a Pilatos, Pilatos lo remite a donde Herodes, Herodes nuevamente lo remite a Pilatos, y a pesar de que no encuentra nada, a pesar de haber sido castigado, a pesar de haber sido latigado, el mismo pueblo, los principales, los sacerdotes, gritaban crucifícale, y en vez de la persona del Señor Jesucristo, como se acostumbraba, escogieron que se liberara a un ladrón, a Barrabás. Pero entremos en detalle ya del proceso de flagelo, así se llama el flagelo, este aparato de tortura diseñado para latigar a las personas que eran víctimas de este tipo de agresión. Cuerdas de cuero largas, gruesas, que terminaban en balines, que en ese material en ese momento eran de plomo, y otros autores hablan también de huesos, de pedazos de metal que desgarraban también con cada latigazo. Normalmente hasta 40 latigazos, y algunos autores dicen que también en esto están incluidas en cada latigazo cada sistema comprometido, cada enfermedad contenida ahí. La descripción del tipo de los latigazos verticales, siguiendo también la dirección de las costillas, y vemos cómo eran atados de manos, y lo que era flagelado era sus extremidades superiores, su tórax, sus glúteos y los miembros inferiores, y con cada latigazo produciendo cada vez una erosión mayor, un compromiso cada vez más profundo. Cada vez que se arraigaba esto y ellos lo arrancaban pedazos de tejido muscular, también fragmentos óseos también. Ya lo veremos en el Salmo 22, esta descripción también de esta agonía, donde el Señor dice que podía contar sus huesos. Probablemente hubo una exposición del tejido óseo, las costillas son subcutáneas a ese nivel, las vértebras, las apófisis espinosas se debieron haber expuesto, con la consecuente hemorragia, producto también de estas arterias perforantes que irrigan a los músculos, y por eso su color rojo. Estos volúmenes de sangre ya empezaban a oscilar entre 250 a 300 centímetros cúbicos, aumentando una condición que se denomina shock hipovolémico, donde el corazón empieza a latir más fuerte, donde el flujo se empieza a redistribuir para mantener los órganos vitales, y el intersticio, así se llama la matriz extracelular, se empieza a inundar de agua porque las células sacan el agua, en el afán también de estabilizar toda esta noxa, toda esta injuria que se produce, con un intercambio también hidroelectrolítico, donde a través del sudor, donde a través de esto se pierden electrolitos, y empiezan a haber también sintomatologías como intensos calambres, parestesias, producto también de la lesión directa de los nervios. Es decir, ya el sufrimiento en este punto es bastante agónico. Y como si fuera poco, entonces comienza ese camino de lo que se denomina la crucifixión. No era exclusiva o no fue diseñada por el Imperio Romano, esto fue adoptado por el Imperio Medo-Persa también, donde el Imperio Romano trató de humanizarlo más, en vez de dejarlos agonizando 3 o 4 días, que era lo que podría dar una persona así durar crucificada antes de morir. Ellos lo humanizaron quebrando las piernas para que no pudieran respirar más, como lo vamos a ver a continuación, y la gente muriera más rápido. Pero lo que debemos resaltar es que esta era una de las formas más crueles, más intensas y más agónicas que había para darle muerte a una persona, y era reservado únicamente para aquellas personas criminales, para aquellas personas menospreciadas de bajos estratos que habían cometido normalmente algún tipo de injuria política. Y se describe entonces algo que se llama el patíbulo, una viga de madera robusta que pesaba entre 55 a 60 kilos. Esta cruz no estaba diseñada para el Señor Jesús, sino para Barrabás, al ladrón, que las personas dijeron que liberaran en vez de esto. Luego llegaban al sitio y completaban entonces esa forma cruciforme en la cual era también puesto esta persona. Pero vemos también previamente a esto, y esta foto la extraje, de hecho esta mata se llama así, la corona de Cristo, con espinas que oscilan entre 3 a 5 centímetros, afiladas en el espesor, y que nos dice la palabra, que lo puedes ver relatado en el capítulo 22 de Lucas o en Marcos 15. Los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Estos son 600 hombres. Lo vistieron de púrpura, siguieron escarneciéndole, siguieron burlándose de él, y le pusieron una corona entretejida de esta mata. Esta mata, entonces la entretejen, y esto es colocado directamente. Clásicamente lo vemos solamente en la frente, pero era colocado como si fuese un casco, horadando, penetrando y lesionando el cuero cabelludo, que es uno de los tejidos más ricamente irrigados y sensibles que tenemos. Entonces imagínate este dolor, imagínate la sangre escurriendo por la cara, por la frente del Señor, ya desfigurado por estos golpes y teniendo aún mayores pérdidas sanguíneas. También dicen, le golpean con una caña a la cabeza, con un palo le pegaban
le pegaban y produciendo también quizás que estas espinas se hundieran cada vez más, pegan contra la tabla ósea, pero digamos cuando hace esto la contusión puede hacer que el cuero cabelludo también se abra y produzca mayor sangrado. Esto está también en la palabra en Miqueas, en el capítulo 5:1, donde dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Luego el Señor Jesús ya sabía que iba a pasar por todo eso. Ya estaba teniendo los cambios fisiológicos en su carne y ya ingresamos entonces al proceso ya de su padecimiento, donde empezábamos a ver básicamente esa corona ya desfigurado por sus múltiples latigazos, con la exposición de sus huesos, con el sangrado activo, quizás producto de la lesión de estas perforantes, de estas arterias también. Y empieza ese camino llevando la cruz ya desfigurado, 600 metros, no menciona, pero quizás muchas caídas, escoriaciones en sus rodillas, intenso dolor. Simón de Cirene tuvo que ayudarle porque esta era una viga pesada para una contextura como la del Señor Jesucristo. Estaba diseñada para un ladrón corpulento, pero fue el Señor Jesucristo y necesitó ayuda también para llevarla, porque su cuerpo ya estaba debilitado, sin fuerzas, sin ánimo. Y empieza la crucifixión, en ese entonces un clavo de 18 centímetros, 6 centímetros de diámetro profundo, que penetran a través de algunas estructuras. Algunos estudiosos han hecho eso y en modelos cadavéricos establecieron cuál era el punto. Entonces este anillo está reflejando el punto que podemos ver nosotros aquí, en la radiografía de la mano, en el segmento del carpo y en la articulación de la muñeca. Clásicamente decían, y en la palabra se menciona que es en las palmas, pero en los estudios que se hicieron o en lo que se encuentra también en la revisión, el punto principal de esto era a través de la articulación de la muñeca, ya que una vez que eran colgados, esto soportaba esa tensión, ya que si eran colocados entre el espacio entre los metacarpianos, el mismo clavo, por el peso del cuerpo, podía desgarrar los tejidos. Un corte axial nos deja ver el compromiso también. Por acá pasa el nervio mediano, probablemente hubo un dolor también transfixiante, producto de la lesión directa de este nervio que hace también que el pulgar entre en oposición y no pueda tener movilidad, no pueda tener más agarre. Es un dolor en el síndrome del túnel carpiano que cuando es muy avanzado se libera quirúrgicamente, pero los pacientes o las personas se quejan de mucho dolor. Imagínate cuánto más con un clavo transfixiando estas muñecas y el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto era lo que les mencionaba, la articulación. Entonces la crucifixión normalmente se hacía a través de esa primera fila del carpo y no en la palma de las manos. Igual de doloroso, pero esto buscaba era que ellos se sostuvieran en el momento en que estaban a nivel de la cruz del Calvario. En esta imagen entonces vemos también ya los pies del Señor Jesucristo puestos uno sobre otro y transfixiados por uno de estos mismos clavos, con el subsecuente dolor, con mayores pérdidas sanguíneas, atravesando espacios entre los huesos, entre los metatarsianos y finalmente colocado en la cruz del Calvario, en una posición. A él lo clavan en el piso y en el momento que lo levantan, el peso del cuerpo recae sobre esos clavos y hace esto, sobre sus pies también. Para poder respirar, que son las diapositivas siguientes, el Señor Jesús se acompañaba del uso de los músculos accesorios de la cavidad torácica, los músculos intercostales, que cada vez que tú inspiras, la caja torácica hace este movimiento de elevación, y ya que el diafragma, que es el músculo inspiratorio en esta posición, queda en una posición de inhalación permanente, no podía hacer uso de ese músculo respiratorio, sino de los accesorios, y a su vez tenía entonces que apoyarse de las manos, de las muñecas y hacer un brazo de palanca o fulcro para poder tomar una bocanada de aire y barrer todo el CO2, el dióxido de carbono que se encontraba ya en su sangre aumentado por no poder hacer el intercambio gaseoso. Esto clínicamente produce también alteraciones del tipo sensitivo, calambres, tetanias musculares por la acumulación de este gas y de los trastornos hidroelectrolíticos que estábamos mencionando. Muy bien, adelante entonces se nos menciona también que en el momento que el Señor Jesús ya muere después de las tinieblas, un soldado traspasa su costado. Y si pudiéramos hacer entonces ese corte axial cuando traspasan al Señor, vemos la cavidad torácica donde está el corazón, los pulmones, las capas que lo recubren que son la pleura y el pericardio, y esta lanza atraviesa este costado y nos dice la palabra del Señor en los evangelios que brotó agua y sangre. Básicamente esto nos habla de un intenso sufrimiento en la cruz, donde precisamente ese esfuerzo inspiratorio
y al demostrarse que sale agua y sangre, podemos ver que ya los síntomas estaban tan avanzados y hay condiciones médicas como el derrame pleural por ese mismo intercambio de fluidos que llenan y constriñen aún más la distensibilidad pulmonar, produciendo que ese esfuerzo inspiratorio haya sido más difícil. Como lo vamos a ver también en el Salmo 22, encontraremos una gráfica descripción, un grito de angustia, es mencionado también ahí en el Salmo 22, en el Salmo mesiánico. Y quiero que pongas especial atención en la descripción que hace el Señor precisamente de esto, de la sangre y de la carne, de la sangre y del agua que brota de su costado producto de eso. Quizás el Señor entonces en ese momento agónico sin poder respirar, eleva y recuerda estas palabras. Dice el Salmo 22, como les decía, un grito de angustia, un canto de alabanza. Burlándose también de él, versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. He sido derramado como aguas, versículo 14, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Nuevamente acá encontramos relatado ese sufrimiento, se burlaban, lo escarnecían, meneaban la cabeza, le escupían. Pero si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate de esa cruz. Y si no se baja es por amor a ti y a mí. Pero mira esa descripción, fuertes toros de Basán me han rodeado, perros los describí acá. Estiraban la boca, meneaban la cabeza. Se encomendó al Señor, líbrele él, puesto que en él se complacía. Pero quizás la descripción de estos cambios fisiológicos he sido derramado como aguas. Esa inflamación, ese edema producto de los golpes, producto de la redistribución del líquido intracelular, el edema pulmonar, el derrame pleural que hacía que cada bocanada de aire fuese una tortura, apoyándose también en sus clavos, en sus muñecas, en sus pies, producían que cada respiro fuera una intensa agonía por sobrevivir. Pero note esto, todos mis huesos se descoyuntaron. Esto se habla porque en ese momento de deshidratación las articulaciones tienen algo que las recubre y se llama la cápsula sinovial, que a su vez está irrigado muy ricamente y contiene un líquido que es el líquido sinovial. Todo esto producto de esa redistribución, de esa sangre que fue contenida en su cavidad torácica, se descoyuntaron, se secaron sus articulaciones. Luego el Señor sabe también la sintomatología de las artritis, de las artrosis, el saber que los huesos se descoyuntan, el saber que las articulaciones se secan, que ya no hay más vigor en ellas. Pero note esto también, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Es decir, el corazón del Señor que estaba bombeando tanta sangre como tenía que ser bombeada producto de esas pérdidas, producto de la hemorragia, producto de que tenía que tener su cerebro consciente, los órganos vitales en funcionamiento, hace que también en ese líquido que les mencionaba, el pericardio que recubre el corazón, se derrame ahí y haya una pericarditis, que esto es constrictiva y produce también algo que se llama taponamiento y que conduce finalmente a un infarto agudo del miocardio. Para aquellas personas que han sufrido de esa necrosis, de esa muerte de las células del corazón que se contraen, que es músculo liso, sienten como si un elefante se les parara encima de su pecho y es uno de los dolores más indescriptibles. Pues bien, la palabra del Señor, si has estado con nosotros también en los devocionales de Hebreos, sabrás que en Hebreos se menciona que el velo fue también roto cuando el Señor Jesús murió, pero esto es su carne, es decir, ese traspasar de esa lanza abrió la posibilidad y el camino para que tú y yo podamos llegar ante el lugar santísimo, llegarnos a Dios confiadamente, sabiendo que Él es galardonador de aquellos que le buscan, que hay una promesa, que hay una esperanza y que hay una recompensa por buscarlo de corazón sincero a Él. Cuando Él fue atravesado, sale el Espíritu Santo que había estado contenido hasta ahora en la primera persona, que era el Señor Jesucristo, y es la persona que tú y yo tenemos acceso el día de hoy como ayudador. Es la persona que produce la convicción de pecado en tu corazón si estás sintiendo esa constricción, porque parece ser muy gráfico esto, porque el Señor
Jesús realmente sufrió, sangró, le escupieron, le injuriaron, es porque fue por amor a ti. Y hoy no hagas caso omiso de eso, porque también en la palabra nos relata en Isaías 53 que el Señor hubo un momento en que había perdido su hermosura. Isaías 53, capítulo 53, versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es decir, que esa masa que había quedado reducida del cuerpo después de esos latigazos, después de esa pérdida, después de ser atravesado, era una masa que no deseábamos ver, era un cuerpo, alguien que como que de él escondíamos el rostro. Y note los títulos que Isaías habla del Señor que adquirió gracias a esto. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Esto ya está decretado, esto ya está cumplido y hecho en la cruz. Por eso el Señor ahí mismo en esa cruz dijo, consumado es. Él cumplió con lo que había prometido y para lo cual el Señor lo mandó. Él cumplió su propósito, su asignación divina, y esto ya está decretado desde antes de la fundación de los tiempos, que ciertamente Él llevaría allí en esa cruz todo padecimiento, toda enfermedad conocida, sin nombre, idiopática, como dicen o decimos los médicos cuando no sabemos la causa. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esa llaga que no es nada agradable de ver a la vista, que también a veces huele, hiede también, y algunas personas se impresionan por la sangre, por el color, por el fluido, pero el Señor la llevó allá, y el castigo de tu paz y de mi paz fue sobre Él. Tú y yo tenemos paz el día de hoy gracias a que Él llevó esas aflicciones, gracias a esas gotas que junto con su sudor caían allá en la sangre. Pero el día de hoy no escondas de Él tu rostro, no lo tengamos por abatido y desechado de los hombres, sino interioriza, apersónate de eso porque eso fue por ti. Por eso la invitación el día de hoy es a que en familia nuevamente tomemos de la sangre del Señor Jesús, tomemos de su sangre, comamos de su cuerpo, que como dice Isaías y como has visto acá en esta presentación, fue molido, realmente fue literalmente triturado, fue exprimido hasta lo más profundo, inclusive hasta romper su corazón, para decir que Él se derretía como cera dentro de sus entrañas. Gracias al Señor por esto. Ve por tu familia, ve por la copa de vino y ve por la sangre, que haremos una fiesta. Tomaremos de la sangre del Señor Jesús y comeremos de su carne. En este momento, entonces, en compañía de tus cercanos, los familiares, celebremos juntos esta celebración de amor y de recordación. La palabra de Dios dice también que con esto recordamos que Él vuelve, y es nuestra oración que Él vuelva pronto, pero que encuentre una iglesia apta, digna de ser llamada su esposa para estas preciosas bodas del Cordero. María Paula leerá algo que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 15. Dios dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Muy bien, Juan Andrés, ¿quieres decir algo? Sí, papi, yo digo que el niño cree con el corazón. Importantísimo. Y este versículo es bastante también importante en nuestro entendimiento. Nosotros hacemos parte del reino de Dios. Nosotros no hacemos parte de un club social ni hacemos entretenimiento. La iglesia no está llamada a hacer eso. Y con todos estos cambios debe haber un cambio también en la renovación de nuestro entendimiento y en nuestra concepción. Por eso nosotros estamos edificando un altar también en nuestro hogar, edificando líderes, generaciones con visión de reino, que como lo leía María Paula, quien no se hace como un niño, quien es el que no cuestiona, el que no racionaliza, el que no pregunta por qué mi papá me dice eso, y como dice Juan Andrés, con el corazón se cree para esta salvación y el verdadero arrepentimiento y la verdadera creencia provienen directamente del corazón.
Y es allí donde el Señor nos examina también, donde nos invita antes de tomar esta Santa Cena a examinarnos a nosotros mismos, ver si en nuestro corazón hay alguna mala intención, algún pecado no confesado, alguna situación que merece ser llevada a los pies de la cruz. Para que no haya más enfermos entre nosotros y para que no duerma mucha gente más, pues mucha gente ha sido debilitada y muerta por tomar una cena y por tomar esto a la ligera. No pisotearemos ni tomaremos como inmunda la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esta es la enseñanza y el mejor legado que puedes dejarle a tus hijos, la mejor herencia, los caminos del Señor, los principios del Señor. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 11, versículo 23, institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y el día de hoy vimos efectivamente cómo el cuerpo del Señor fue partido, fue triturado, fue molido para perdón de nuestros pecados. De manera que cuando partas el pan, recuerda ese sacrificio de la cruz en el Señor Jesús, en su cuerpo, azotado, traspasado, herido, sangre derramada. Partido es, haced esto en memoria de mí. Coman y celebren del sacrificio del Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomen de la sangre, de la copa, del sello del nuevo pacto. Con esto te damos gracias, Señor. Anunciamos que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador y que vuelves pronto. Gracias por llevar allí en la cruz, en tu cuerpo, en tu castigo, todas nuestras enfermedades. Es algo que ya fue decretado y de lo cual debemos apropiarnos con la mentalidad como un niño para ver también la manifestación del reino de Dios y creyendo, como decía mi hijo, con el corazón, porque con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa también que Jesús es el Señor para perdón de todos los pecados. Bendiciones, hermanos.